Lo que pasó ahí es la humanidad totalmente al desnudo, alimentados por el terror de convertirse en presa. ¿Ve qué rápido nos convertimos en predadores? Ve lo rápido que la civilización desaparece. Las cosas que más amamos nos destruyen. Escucho eso, muchacho. Al fin, el sonido de los Snow fallando. ¿Quién iba a imaginarlo? El bebé de Krasus Snow luchando por su vida en la arena años después. ¡Son unos monstruos! ¡Todos ustedes! ¡Lucy Gray! ¡Estás tratando de matarme! Ahora sé que el mundo entero es una arena y que necesitamos los Juegos del Hambre para recordarnos quiénes somos en verdad. ¿Y quién es usted? Dígamelo. El vencedor. Coriolanus Snow, mejor conocido como el Presidente Snow, el antagonista principal en la saga de los Juegos del Hambre y sin duda también un villano memorable, ambicioso, suspicaz e inteligente, pero también un hombre obsesionado con el control y dueño de un orgullo enfermizo. Por un tiempo fue el hombre más poderoso de Panem, gobernó con puño de hierro, organizó ejecuciones, institucionalizó la explotación y convirtió el miedo en el instrumento más efectivo para sostener el poder. Pero cometió un error, uno que nació con él, que creció a su lado como una sombra y que terminaría por convertirse en su perdición. Para entenderlo, hay que mirar atrás. Snow creció envuelto en una guerra que le arrebató todo: su familia, su seguridad, su futuro. Su padre, un general del Capitolio y un acaudalado empresario, murió en el frente, atravesado por una bala rebelde. Su madre murió en casa, desangrado en el parto de una hermana que nunca nació. El hospital estaba demasiado lejos y los bombardeos demasiado cerca. No quedó nada para él. Pasó su infancia con una abuela senil que repetía los días de gloria del imperio familiar caído y una prima que sacrificó todo para que él pudiera aparentar dignidad. Vivía en un penthouse grande pero vacío, sin comida, mientras fingía pertenecer a una élite que ya no existía. La única cosa de valor que tenía era su apellido y usaría el carisma, el encanto y la manipulación como un arma para mantener el enorme peso de su linaje, para sobrevivir. Y entonces llegan los Juegos del Hambre, un evento televisado, sádico, que consiste en lanzar a 24 adolescentes, 12 chicos y 12 chicas, uno por cada distrito, a una arena para que se maten entre sí. El último en quedar con vida es el ganador. Se impuso como un castigo a los rebeldes cuando se acabó la guerra. Este año, para conmemorar la 10ª edición, se decide implementar un pequeño experimento: involucrar a los mejores alumnos de la Academia del Capitolio como mentores. Cada estudiante recibiría un tributo al azar y tendría que prepararlo, asesorarlo y presentarlo ante el público. La idea detrás de este experimento era clara: revivir el morbo de los juegos. Porque para ese entonces ni siquiera el Capitolio parecía demasiado interesado en ver morir a niños miserables. Había que convertir la carnicería en un espectáculo y los alumnos serían los productores. Para Snow era la oportunidad que había estado esperando. Un buen desempeño como mentor, sumado a su historial académico impecable, le daría acceso a una recompensa en metálico suficiente para pagar la universidad. Esta es la única forma que tiene para acceder a un futuro que su situación económica no le deja. La única oportunidad de tener un futuro digno de un verdadero Snow. Todo o nada. No puede fallar. En este tiempo, Snow destaca entre sus compañeros por las ideas que tenía respecto a los Juegos del Hambre. Termina llamando la atención de la doctora Volumnia Gaul, una de las personas más importantes en el Capitolio y la encargada de llevar a cabo estos horribles juegos. Ella busca darle a Snow lecciones, por decirlo de alguna manera, sobre la importancia del control y la violencia del ser humano, que más que lecciones son pruebas brutales disfrazadas de enseñanza. Y Snow,
aunque aterrado, comprende rápidamente que no puede negarse. El concepto que esta mujer tiene de moralidad está dañado en el mejor de los casos, y con su poder e influencia podría hacerlo desaparecer si quiere y nadie movería un dedo. A ella no le importaban su educación, logros o apellido. Él, Coriolanus Snow, heredero de una de las familias más prestigiosas de Panem, es desechable para Ghoul. Tan prescindible como aquellos niños muertos de hambre que traían de los distritos para que se maten entre sí. Tal vez él no estaba participando como tributo en los Juegos del Hambre, pero sin duda también estaba atrapado en una arena, donde tendría que comer o ser comido, donde no habría espacio para la duda, la compasión y, como vería más tarde, tampoco para el amor. En cierto momento, la doctora Ghoul lo obliga a entrar a la arena, la literal, la real, donde los tributos se matan entre sí. Su misión es sacar a Sejanus Plinth. Sejanus es un compañero suyo, y también la única persona con empatía en el Capitolio, que, harto de la crueldad de los juegos, entra en la arena para dignificar la muerte de Marcus, un tributo del Distrito 2 que fue torturado y posteriormente asesinado al intentar escapar. Marcus fue compañero de clases de Sejanus cuando vivía en el Distrito 2. Sejanus es la contraparte de Snow, casi un paralelismo. Sejanus nació en los distritos, en el Distrito 2 siendo exactos, y no solo no perdió a su familia en la guerra, sino que ésta se enriqueció enormemente de ella. Mientras que las fábricas de armas de los Snow eran bombardeadas y desaparecían, las de los Plinth prosperaban tanto que compraron una vida en el Capitolio. Pero para Snow y para el resto de la élite en el Capitolio, ellos nunca pertenecerían. No importa cuánta influencia y poder intentasen comprar con su dinero, los Plinth siempre serían distrito. Snow odiaba lo que Sejanus representaba, lo odiaba profundamente. Para él era una burla que un sucio chico de los distritos tuviese el dinero y las oportunidades que él no tenía, las oportunidades que él debería tener por ser un Snow. Sin embargo, no podía darse el lujo de tratar mal a nadie. Debía ser encantador o, en su defecto, lo más neutral posible. Todos sabemos que te cae bien. No me cae bien, Arachne, lo tolero. Es del distrito. Nunca sabía lo que su carisma podría conseguirle de alguien, así que Sejanus, objeto de burlas y discriminación de sus compañeros de clase, percibió la amabilidad básica de Snow como un gesto de amistad, y Snow nunca negó nada porque veía beneficioso el tener cerca a alguien con tantos recursos. Bueno, creo que me desvío un poco. Si Snow no trae de vuelta a Sejanus, sabe que no lo dejarán salir de la arena. Así lo quiere la doctora Ghoul. Está obligado a rescatar a ese insoportable muchacho que en el fondo detesta si quiere seguir con vida. No está siendo un héroe. Esto es una transacción. Entró en aquel viejo y derruido estadio. En otros tiempos, aquí se habían hecho enormes espectáculos de los que Snow tenía vagos pero dulces recuerdos. Ahora era una mera sombra, una burla de lo que fue. Escombros cubrían buena parte del suelo y las paredes aún mostraban las heridas de la guerra. Casi nada quedaba ya que recordase a los elegantes eventos que aquí se celebraron. Ahora era el lugar para que niños se matasen entre sí. Encerrado en la penumbra, con un chaleco blindado como única protección y armado solo con una linterna y gas pimienta, Snow caminó por la silenciosa arena. Estaba en la boca del lobo. Sabía que en la oscuridad acechaban los tributos, niños que habían crecido con un odio profundo al Capitolio, capaces de matar. Y él y Sejanus estaban ahí, servidos en bandeja de plata para que saciasen su sed de venganza. Finalmente, Snow se acercó a la figura solitaria de Sejanus, arrodillado frente al cadáver de Marcus. Estaba haciendo una especie de extraño ritual que hace el Distrito 2 con sus muertos. Una prueba más de los salvajes e inferiores que eran los distritos. Una prueba más de que se necesitaba al Capitolio para mantener a raya a estos animales. Empezó a discutir con Sejanus. Sejanus fue directo y honesto. Odiaba el Capitolio y se sentía solo. Le enfermaba saber que la fortuna de su familia se había hecho con el negocio de las armas y balas. Era una riqueza que se formó con sangre y dolor.
El muchacho no quería los lujos, la opulencia, mucho menos el poder y la influencia. Él solo quería volver a su humilde hogar en el Distrito 2, con su familia. Snow, al escucharlo, solo sintió más repulsión hacia ese, a sus ojos, pusilánime y lastimero muchacho, llorando y berreando por tener oportunidades por las que muchos matarían, por las que el propio Snow mataría. ¿Cómo aquel estúpido muchacho puede despreciar las bondades de su posición? Solo se estaba preocupando por basura sentimentalista. Era patético. Su vida estaba en peligro porque un muchacho demasiado sentimental estaba haciendo un berrinche. Sejanus, después de terminar de ser un desgraciado con los esfuerzos de su padre y su situación económica, le dijo a Snow que intentaba hacer un acto, un gesto. Como ya no tenía nada que perder, mentira, no le quedaba más que morir como forma de protesta. ¿Protestar a qué? A la crueldad de los juegos, a la discriminación que sufrían los distritos. Con él muriendo en la arena, quería mostrar que un chico del Capitolio no era diferente a aquellos en los distritos, que, si acaso, el primero había nacido con más oportunidades y nada más. Y también, muy en el fondo, era una forma de retribución, de penitencia. Se sentía culpable por estar rodeado de tanto lujo y exceso, dueño de una fortuna hecha en sangre y teniendo la vida de un rey, mientras que los niños con los que creció en su verdadero hogar, el Distrito 2, morían de hambre, año con año siendo forzados a matarse entre sí como entretenimiento. Pero todo era inútil y Snow se lo hizo ver. Pese a que los juegos estaban siendo televisados en vivo, desde el primer momento en que Sejanus entró a la arena, la transmisión estaba oscurecida y sin sonido. Nunca nadie vería realmente lo que estaba pasando y su muerte habría sido en vano. Esto hizo vacilar a Sejanus y Snow ya veía cómo empezaba a ceder, pero aún no aceptaba salir de la arena. El tiempo se les estaba acabando. Escuchó unas ligeras pisadas a su izquierda, acercándose lentamente, una breve tos a su derecha que estaba muy seguro de no haberse imaginado. Los tributos ya los habían detectado y era cuestión de tiempo para que descargaran su furia en ellos. Debían largarse ya. Así que Snow apeló a los ideales de Sejanus. Le recordó, mientras sus nervios incrementaban por el aumento en los ruidos a su alrededor, que el dinero podía ser una herramienta muy valiosa. Si tanto quería ayudar a los distritos, podía, en un futuro, usar su poder e influencia para mejorar la vida en ellos. Estaban más cerca. ¿Qué sería mejor defensa? ¿El gas pimienta o golpear con la linterna? Remató el punto con Sejanus preguntándole si quería luchar contra los tributos o pelear por ellos. Finalmente lo hizo entrar en razón. Accedió a salir de la arena, pero llevarían el cadáver de Marcus con ellos. Una pérdida de tiempo a los ojos de Snow, pero temió que si se rehusaba, Sejanus se retractaría. Así que empezó a tomar los pies del mutilado cadáver para levantarlo. Empezaron a moverse torpemente cargando el cuerpo camino a la salida, donde habría agentes de la paz esperando abrir la puerta y sacarlos de esa maldita arena. El cuerpo apestaba a sangre y suciedad, y no era precisamente liviano. Snow tropezó y se clavó una piedra en la rodilla. El nerviosismo lo levantó inmediatamente como un resorte y siguieron avanzando. Estaban cerca, muy cerca. Solo unos cuantos metros más y estarían fuera de peligro, a salvo. Entonces escuchó unos pasos veloces y ligeros acercándose a su espalda. Soltó el cuerpo de Marcus y alcanzó a volver la mirada hacia atrás en el momento justo para ver a Bobbin, uno de los tributos, bajar su cuchillo hacia él. La hoja rebotó en el chaleco blindado y le hizo un pequeño corte en el brazo. Snow lanzó un puñetazo a su atacante mientras retrocedía en un salto, pero no acertó. Cayó entre los escombros de la arena y tanteaba con sus manos el terreno en busca de algo con lo que defenderse. Bobbin volvió a lanzarse sobre él y empezó a buscar su cara con el cuchillo. Los dedos de Snow encontraron una viga, la tomó y con toda la fuerza que pudo, le estrelló contra la sien de su agresor. Bobbin retrocedió, aturdido. Snow
aprovechó para ponerse de pie y siguió golpeándolo una y otra vez. No sabía si estaba dando en el blanco y tampoco le importaba. Por momentos, no existió nada más en el mundo, en su cabeza, más que el ruido sordo y húmedo de la madera. La voz de Sejanus gritándole que tenían que irse fue lo único que lo trajo de vuelta a la realidad. Snow oyó más voces y pasos acercándose. Aturdido, se acercó al cadáver de Marcus. Entonces, Sejanus le gritó que lo olvidara y se largasen de ahí. Finalmente decidió pensar, Snow no tuvo que escucharlo 2 veces y empezó a correr a la salida. Sentía un dolor ardiente en el brazo, pero lo ignoró y siguió moviéndose tan rápido como su cuerpo le permitía. Su camisa se quedó atorada en un alambre de espino. Al ver hacia atrás para desatascarla, vio que los perseguían 3 tributos. Corrían armados hasta los dientes hacia ellos, irradiando furia. Misen, una de los tributos, levantó su tridente en alto y apuntó hacia Snow. En ese momento, Snow logró zafarse del alambre de espino desgarrando su camisa. En un salto, volvió a correr y adelantó a Sejanus. Avanzó un poco más con unos pocos rayos de la luna iluminando su camino, hasta que se dio de frente con un bloque de hormigón, y antes de poder recuperarse, el cuerpo de Sejanus chocó con el suyo y su cara se estrelló nuevamente contra el muro. Estaba aturdido, confundido, no sabía a dónde ir y la oscuridad no ayudaba. Solo escuchaba ruidos sin sentido y tenía imágenes borrosas de su alrededor. La cabeza le palpitaba con tanta fuerza que sentía como si fuese a estallar. Sejanus lo tomó del brazo y tiró de él, guiándolo. Snow tambaleó detrás, con el cerebro aún embotado, demasiado confundido como para entender qué sucedía. Escuchó los gritos y las burlas de los tributos y el sonido de sus armas aporreando las rejas. ¿Sería esta su muerte? ¿Lograría escapar? De verdad él, Coriolanus Snow, un Snow, terminaría asesinado como un animal de circo, tan mutilado que nadie lo reconocería. Este final era una burla a él, a su legado. Este pensamiento lo llenó de furia y de odio y volvió a sentir fuerzas renovadas en su interior, ardiendo. No moriría así. Avanzaba mientras unas motas oscuras nublaban su vista. Sentía su pecho inflarse una y otra vez y como si en cualquier momento escupiría su acelerado corazón. Vio el pasadizo por el que saldrían, la reja que habría que cruzar. Ahí estaban los agentes de la paz. Pero, ¿por qué no disparaban? ¿Dónde estaba el fuego de cobertura que le habían prometido antes de entrar? Quería gritarles que lo ayudaran, que matasen a los tributos en ese preciso instante, pero no le quedaba aire en sus pulmones para ello. Así que solo apretó el paso. Algo impactó en su espalda, en el chaleco. Después, sintió un pequeño corte en el cuello. Escuchó unas pisadas fuertes detrás que destacaban por sobre el resto y estaban cortando la distancia. Coriolanus recordó las enseñanzas de su profesora de educación física y no perdió el tiempo mirando hacia atrás. Se acercó más a la reja y los agentes de la paz abrieron una pequeña escotilla de unos 30 centímetros de altura. Snow se lanzó de frente, dejándose capas de piel de su barbilla en el mugroso suelo y extendiendo las manos. Inmediatamente, los agentes de la paz lo tomaron de los brazos y tiraron de él hasta que lograron ponerlo de pie. Después, lo soltaron para rescatar a Sejanus, que, mientras lo sacaban, soltó un grito animal. Uno de los tributos alcanzó a desgarrarle la pantorrilla con un cuchillo. Snow, tumbado en el suelo y jadeando, logró hilar sus pensamientos nuevamente. Por fin estaba fuera de la arena, a salvo. Los agentes de la paz cargaron con los mayugados muchachos por el vestíbulo hasta llegar a la fachada del estadio. Allí, los subieron a una ambulancia y los llevaron a una pequeña clínica en el laboratorio de la doctora Gould. No podían ir al hospital. Este incidente debía permanecer oculto. Nadie podía saber de él.
Pasó un rato con suero, medicamentos y vendas. Vio que alguien recogió a Sejanus y se quedó a solas con Ghoul. Snow se sentía aún más vulnerable en la guarida de aquella inestable mujer. Aquel laboratorio lleno de aberraciones vivientes, sustancias extrañas y experimentos bizarros. Aunque sin duda, lo más peligroso en el lugar era ella. Ghoul empezó a suturarle las heridas. Empezó a hablar de su pasado y ¿en serio se dedicó a la obstetricia? Oye, vaya mierda que tu primera imagen de este mundo sea esta enfermiza mujer, ¿eh? Confesó que no fue lo suyo, evidentemente. Detestaba tener que tranquilizar a los nuevos padres mientras nacían sus hijos. Le parecía desquiciante e inútil. Después, con una morbosidad enloquecedora, Ghoul le pregunta por su experiencia en la arena. Snow confiesa que cuando los tributos empezaron a perseguirlos, no sintió más que furia. Quería verlos muertos, a todos. Entonces, ella le responde con las palabras más importantes que Snow escucharía jamás. Algo que lo marcaría por siempre y la idea sobre la que edificaría su poder en un futuro. Lo que él vio en la arena, lo que vivió, la crueldad que presenció, fue la humanidad descarnada. La verdadera naturaleza del hombre, violenta, egoísta y sangrienta. Un ser que solo quiere saciar sus deseos sin reparar en nada más. Y él, un Snow, no era superior a eso. Sus refinados modales, su elegancia, su educación, su legado, su imagen, la inteligencia tan característica, todo había desaparecido ahí dentro. Detrás de todas esas capas y disfraces de civilización, había un ser salvaje y cruel, un chico armado con un garrote, golpeando a otro hasta matarlo. Entonces, dando por sentada la naturaleza violenta del hombre, ¿qué sistema político necesitamos para alcanzar la paz? ¿Qué clase de acuerdo, de contrato social debe haber? ¿Qué sucede cuando se pierde el control? Ghoul invita a Snow a reflexionar en ello. Y vaya que posteriormente daría sus frutos, pero no nos adelantemos. Para evitar más problemas, la familia Plinth decidió enterrar el chistecito de Sejanus en la arena con dinero. La mañana siguiente al incidente, anunciaron en televisión el premio Plinth. Darían una beca completa para la universidad al mentor cuyo tributo ganase los Juegos del Hambre. Un motivo más para que su tributo ganase los juegos. Si Snow conseguía que Lucy Gray saliese victoriosa, obtendría un premio ajeno a la academia. Un premio que el decano Casca Highbottom, quien lo odiaba profundamente, o la demente doctora Ghoul, no podrían dar o quitar a voluntad. Ah, Lucy Gray. Ella es todo un tema en sí. Tan pronto como ella y Snow se conocieron, hubo una conexión. Y dada la naturaleza de su situación, estaban irremediablemente unidos. Los dos necesitaban del otro si pretendían sobrevivir. Esta chica es enérgica, cautivante, seductora, un torbellino caótico que Snow considera embriagante y también desconcertante. En teoría, debería odiarla, verla como menos. Era una sucia chica de los distritos al final del día, casi una salvaje. Pero había algo en ella que simplemente rompía con todo lo que Snow consideraba cierto. Algo que desafiaba su realidad. Lo elevaba casi tanto como lo hundía. Lo hacía sentir tan débil como eufórico. Tal vez la gente en los distritos no era tan mala. Tal vez el mundo sí fuese un bello lugar. Y si había una realidad en la que no tuviera que cargar con el peso de su linaje. En la que pudiese dejar de mentir y manipular con tal de sobrevivir. Ya no solo le importaba ganar los juegos por el dinero, sino también por ella. Quería que ella viviese. Lucy Gray le importaba. Le despertó emociones que eran totalmente desconocidas para él. La amaba. Y aunque la parte más racional de él sabía que no sería posible, la quería con él. Quería estar junto a ella aún después de los juegos. Y de cierta forma su deseo se cumplió, pero no de la forma que esperaba. Con tantos motivos para ganar, el dinero, el futuro, el amor, la chica, no podía correr riesgos. Así que hizo trampas para asegurar la supervivencia de Lucy Gray. Ganó, sí, pero fue descubierto. Lo expulsaron de la academia. El decano Highbottom disfrutó cada segundo al darle la noticia.
odiaba a Snow profundamente, principalmente por lo mucho que se parecía a su padre, quien alguna vez fue su amigo hasta que lo traicionó. Sentía no solo estar castigando a Coriolanus, sino también al fantasma de Crassus Snow. Le dio dos opciones: ser reprendido públicamente y arriesgarse a acabar en prisión, o enlistarse como agente de la paz en uno de los distritos. Sin otra alternativa, Snow se convirtió en soldado, condenado a 20 años de servicio anónimo, humillado, desterrado del opulente mundo al que creía pertenecer por derecho. Una vez llegó al distrito 12, vio de primera mano la miseria en los distritos y no pudo más que verlos con asco e indignación. Su abuela estaba tan acertada en cuanto a la salvajez y bajeza de sus habitantes, que vivían sus días en un estado casi primitivo. Tuvo sus palabras otra vez en la cabeza: beben agua porque no llueve sangre. Y sin duda, tenía razón. Eran apenas una excusa de seres civilizados. Aun cuando habían pasado 10 años desde que acabó la guerra con una victoria del Capitolio, las heridas seguían abiertas. El resentimiento era palpable. Alguna bomba trampa por aquí, asesinatos sin resolver, miradas cargadas de odio y ejecuciones públicas como respuesta. Estas últimas eran las más aterradoras para Snow. Veían aquellos rostros sucios por el carbón un rencor profundo hacia ellos. La tensión era tal que lo hacían pensar que la guerra nunca había acabado, solo estaba en pausa, y en cualquier momento el martilleo de las balas ahogaría el aire. Los agentes de la paz tampoco eran una fuerza competente para mantener el orden. Indisciplinados, borrachos, alguno incluso conviviendo con los habitantes. Aquel delicado equilibrio en el distrito pendía de dos cosas: el miedo y la violencia. Tan pronto como los habitantes dejasen de temer al Capitolio, la sangre correría nuevamente. Reinaría el caos y la anarquía. La única forma de mantener a los distritos a raya era recordarles quién estaba al mando, golpearlos, ejecutarlos, aplastar la más mínima chispa de rebeldía. Sejanus Plinth también compartió el destino de Coriolanus. Se vio forzado a enlistarse como castigo por los problemas que había causado en el Capitolio. Al inicio, Snow no podía haber estado más feliz. Tenía a alguien en quien confiar. Sejanus era un verdadero amigo, y tal vez el único capaz de entender cómo se sentía Snow tan lejos de su casa. Sin embargo, poco le duró el gusto. Sejanus no tardó en volver a sus viejas andadas. Volvió a actuar con rebeldía, a reunirse con personas peligrosas en el distrito y a involucrarse en actos que rayaban la traición. Snow ya estaba harto. Sejanus estaba jugando con fuego y otra vez lo arrastraría con él, pues ahora genuinamente eran amigos y el resto de sus compañeros lo sabían. Le advirtió de las implicaciones de sus actos, le recordó lo que podría lograr con la fortuna de su padre en un futuro. Le suplicó que no se inmolara por causas perdidas, pero el idealista, aunque torpe muchacho, decidió seguir adelante, cegado por su deseo de hacer lo correcto, por la bondad, por la justicia. Fue entonces cuando Sejanus le confesó el plan de los rebeldes. Querían liberar a una mujer llamada Lil de prisión y huir todos juntos al norte, lejos del Capitolio, lejos de los distritos, hacia la libertad. Sejanus ayudaría en la fuga y se iría con ellos. Snow no dijo nada, solo activó discretamente a uno de los charlajos. Estas aves mutantes creadas por el Capitolio durante la guerra eran capaces de grabar conversaciones y reproducir voces. Se liberaron para espiar a los rebeldes, pero con el tiempo fueron olvidadas, descartadas por ineficientes. Ahora Snow estaba a punto de hacerles un uso muy personal. Su plan era simple: enviar la grabación a la doctora Gould. Con suerte, ella contactaría a Strabo Plinth y el padre resolvería los problemas de su niño como siempre lo había hecho, a punta de billetes. Quizás Sejanus sería removido del escuadrón,
Quizás lo devolverían al Capitolio, pero seguiría vivo y Snow también. Pero los tragos amargos no solo venían de su amigo. Ahora que los juegos habían acabado y Lucy Gray había vuelto al Distrito 12 y Snow estaba sirviendo como un agente de la paz, empezaron a verse más seguido. Sin embargo, con el tiempo, la imagen que tenía Snow de Lucy Gray comenzó a resquebrajarse. Ya no era la muchacha frágil que necesitaba su ayuda, sino alguien impredecible, seductora, libre, y eso lo inquietaba. Había rumores, dudas y una creciente sensación de que no podía controlarla. Y si solo lo estaba manipulando, y si jugaba con él, ¿qué lo hacía diferente a los otros chicos que estuvieron tras ella? En la arena, al menos sabía dónde estaba, qué hacía. Estaba enjaulada, suya. Ahora cualquier cosa era posible. Las salidas al bosque con la bandada, su grupo de músicos, eran para él un suplicio. Odiaba la humedad, los bichos, el desorden de la naturaleza. Extrañaba la limpieza, el control y la seguridad del Capitolio. Incluso la música le resultaba caótica. Y aunque aún compartían momentos íntimos, cada vez discutían más. Él defendía la necesidad del Capitolio como fuerza que mantenía el orden. Ella lo contradecía. Lucy Gray creía en la libertad, Snow en el control. Y en esa tensión creciente, algo empezó a romperse. Todo lo que Snow estaba experimentando tuvo su explosión en este momento. Era otra noche calurosa de sábado. Snow, Sejanus y sus compañeros habían ido al quemador, el mercado del distrito, a beber y escuchar cantar al grupo de Lucy Gray. En algún punto, Snow vio a Sejanus salir por la parte trasera del edificio y, por instinto, decidió seguirlo. Lo encontró en un cobertizo negociando armas con dos hombres: Spruce, hermano de Lil, la mujer que planeaban rescatar, y Billy Taupe, un tipo violento que además había sido el ex de Lucy Gray. Estaban ultimando los detalles del plan para escapar al norte, justo como Sejanus había contado. La presencia de Snow alarmó a todos dentro, y cuando Lucy Gray entró, la tensión aumentó aún más. Pero todo terminó de irse al carajo cuando apareció Mayfair Lip, la hija del alcalde. Amenazó con ir a contarle todo a su padre, alardeando que serían colgados por traición. Y cuando intentó irse, Snow, sin pensar, actuó. Tomó uno de los fusiles y le disparó. Billy Taupe empezó a proferir amenazas. Juró que, si él era colgado por el asesinato, entonces se aseguraría de que Lucy Gray fuese ejecutada con él. Así que Spruce lo cayó con un tiro de escopeta. You swing with me. I didn't trust him anyway. Hicieron un trato. Spruce escondería las armas, Lucy volvería al escenario como coartada y Snow y Sejanus regresarían rápidamente a la fiesta. Después de esta noche, Snow estaba aterrado. El arma tenía su ADN y si la encontraban, sin duda iría a la horca. Pero al final él no fue quien terminó colgando. Su mensaje sí llegó a los oídos de Goal, pero Snow no previó que ahora Sejanus sería juzgado con mayor severidad al ser un adulto. Un día, repentinamente, arrestaron a Sejanus, lo acusaron de traición y lo sentenciaron a muerte. Strabo Plinth ni siquiera fue informado de las fechorías de su hijo. Snow no quería esto. No era su intención matar a Sejanus, solo quería evitar los problemas que su imprudencia causaba, apartarlo. Había cometido un error, uno enorme. El día que colgaron a Sejanus, Snow estaba presente en formación con el regimiento. Los charlajos convirtieron las súplicas de su amigo en un coro infernal, como si se estuviesen burlando de él. También Spruce fue ejecutado, y aunque no había rastro de las armas, era solo cuestión de tiempo para que las encontrasen.
Temiendo ser colgado por traición en cualquier momento, Snow decidió tomar el plan de Sejanus y escapar al norte, junto a Lucy Gray. Ella también debía irse. Había tenido problemas con Mayfair en el pasado, y aunque no había pruebas, el alcalde sospechaba de ella. Podía hacerla desaparecer en cualquier momento. Fue una cruel ironía del destino que justo en esos días le notificaran a Snow que, debido a su buen desempeño como agente de la paz, en unos cuantos días lo enviarían al Distrito 2 para que se entrenase como un oficial del ejército. Era la oportunidad perfecta: poder, prestigio, un futuro digno de un Snow de otra forma. Pero ya era demasiado tarde. Sejanus le había arrebatado su segunda oportunidad de tener una buena vida. El día finalmente llegó. Snow se escabulló fuera de la base y fue al encuentro de Lucy Gray, en el árbol donde se hacían las ejecuciones. Vaya lugar más romántico, ¿eh? Decidieron volver al lago en el que tantas tardes pasaron juntos una última vez, como despedida. Ahí entraron en una pequeña cabaña a las orillas para refugiarse de la lluvia, y entonces encontraron las armas. Este era el milagro que Snow necesitaba. Podría destruir las armas y recuperar su vida. No había nada ni nadie que lo conectase con el crimen, excepto Lucy Gray. Pero ella no hablaría, ¿no? Se amaban o algo así, y ella comprendería su deseo de volver al Capitolio. Pero, ¿y si después decidía hablar? ¿Y si se lo contaba a la bandada? Además, ella no quería volver. Aún quedaba el problema con el alcalde. Bueno, mal por ella, ¿no? Lucy Gray no era tonta. Entendió lo que pasaba desde que vio las armas. También sospechaba que Snow había tenido algo que ver con la muerte de Sejanus. Salió de la cabaña con la excusa de buscar Katniss, unas raíces que servían de comida. Nunca volvió. Snow fue a buscarla, fusil en mano. Al principio no quería matarla, al menos no del todo. Pero Lucy lo llevó al bosque, lo envolvió en trampas, cantos, susurros. Lo hizo morder por una serpiente, lo hizo dudar, enloquecer. Y entonces él disparó. Escuchó un grito, vio sangre, pero nunca encontró el cuerpo. No importó. Para Snow, bastaba con convencerse de que había disparado no a una chica, sino a un problema, a un cabo suelto, una historia que debía cerrarse. El transporte que abordó al día siguiente no lo llevó al Distrito 2 como esperaba. Lo llevó de regreso al Capitolio. Ahí lo esperaba la doctora Gould, sonriente, como si todo hubiese salido según lo planeado. Le confesó que su intención nunca fue castigarlo, sino brindarle un verano educativo en el Distrito 12, una experiencia formativa para que reflexionara sobre la naturaleza humana. Al Capitolio volvió un Snow con el corazón endurecido y las ideas más claras que nunca. Lucy Gray quedó atrás como un susurro en el bosque, como un eco que no se puede atrapar, como una prueba de que, si uno quiere poder, tiene que estar dispuesto a perderlo todo, incluso el amor. Ahora, ¿por qué en la miniatura digo que Snow es un pendejo? Primero, exageré. Hice un poco de clickbait porque la neta me rugen bien feo las tripas. Snow no es un idiota ni mucho menos, es brillante de hecho, inteligente, estratega y carismático. Sin embargo, pienso que su visión del hombre está sesgada. No completamente errónea, pero sí con cosas a corregir. Las ideas de nuestro güero favorito son bastante similares a la filosofía política de Hobbes. Thomas Hobbes fue un filósofo nacido a finales del siglo XVI. Este argumentaba que el ser humano, en su estado natural, vive una guerra eterna de todos contra todos, que somos tan peligrosos y egoístas que, si no hay un poder supremo que nos controle, nos destruimos. Por eso, él sugiere la idea de una monarquía absolutista como gobierno ideal, un leviatán como él le llamaba,
un estado tan fuerte, tan digno de temer, que asegure la paz y el orden, gobernando con puño de hierro para mantener las tendencias violentas del hombre a raya. Y Snow bebe mucho de estas ideas, no podría estar más de acuerdo con ellas, y pues como no, ¿verdad? Pasó su infancia en medio de una guerra que no entendía y que le arrebató todo. Toda su vida le dijeron que los distritos fueron los responsables de toda la crueldad que vivió, así que creció aprendiendo a odiarlos, viéndolos como seres salvajes, incivilizados, sangrientos y poco más que animales. Vio en carne propia lo que un humano es capaz de hacerle a otro si se le da la oportunidad, y como cereza del pastel tenemos a Ghoul y sus pruebas reforzando las ideas que Snow ya estaba gestando sobre el control y el hombre. Es una visión bastante pesimista, cínica y un tanto narcisista del mundo a mi parecer. Supongo que esta es la forma en que muchos dictadores justifican sus actos atroces. Pues, si piensas que el ser humano orbita hacia el caos, que tan pronto aflojes la soga este destruirá todo, entonces al reprimirlo no estarías haciendo un acto de crueldad o de maldad, estarías haciendo un favor, un servicio. Estás evitando que se caigan en la anarquía y se maten entre ellos, y por ello deberían estarte agradecidos. Así que Snow veía totalmente necesario al Capitolio como fuerza del orden, y las ejecuciones, los juegos del hambre y la explotación como meros instrumentos para asegurar la estabilidad, un acto necesario para la paz, que a mi parecer es un pensamiento bastante enfermizo y distorsionado de no soy un tirano, soy un héroe incomprendido. Pero toda esta forma de pensar está mal. Para empezar, Ghoul y Snow sacan sus conclusiones sobre la naturaleza humana partiendo de la guerra y sobre todo de los Juegos del Hambre, concluyendo que, dado que en los Juegos del Hambre los tributos se matan entre sí, esta es la verdadera naturaleza del hombre. ¡Claro! ¡Ya! Porque la arena es un entorno supernatural que muestra al ser humano libre de influencias y de perturbaciones, sí. No mamen, la arena no es natural. Es un juego retorcido, amañado desde sus entrañas que premia la violencia. No muestra lo que pasa cuando se quitan las reglas, muestra lo que pasa cuando las únicas reglas son matar o morir. Entran 24 niños famélicos, les dan armas y les dicen que, pase lo que pase, solo uno debe salir vivo. Después de que Snow entra en la arena, Ghoul le suelta que la decisión de matar al final del día estuvo en él. Y sí, técnicamente se podría decir que sí, pero ¿en serio tenía una elección? Yo pienso que no, y con el resto de los tributos pasa exactamente lo mismo. Pongámonos en sus zapatos. Estás en la arena, no quieres matar a nadie, piensas que tal vez si todos se coordinaran podrían detener los juegos y joderle el show al Capitolio, pero el problema es ese maldito tal vez. No sabes si el otro también quiere hablar, no tienes certeza de que el otro se detenga a pensar igual que tú, y cuando hay incertidumbre, cuando tu vida depende de una suposición, eliges sobrevivir. Mejor golpeas primero o tus intestinos decorarán el suelo. Así que no, los tributos no matan por deseo, lo hacen por necesidad. Viniendo de Ghoul, una científica, debería saber que no puede sacar conclusiones de este experimento porque el experimento no es válido. Las variables están manipuladas y los sujetos de prueba, los tributos, tienen instrucciones claras. No es un entorno neutro, no se está limitando a observar y documentar. Amaña el juego para que los datos apoyen sus opiniones, lo que científicamente vuelve sus datos una mentira y a ella en una pendeja. Es como meter a un gato en una caja, picarlo con un palo y grabarlo cuando te arañe diciendo que todos los gatos son agresivos. No me jodas. Y luego todavía el cabrón de Snow ve la miseria del Distrito 12 y lo interpreta como otra prueba de que el Capitolio es indispensable. Como si la pobreza fuera una catástrofe natural y no el resultado directo de que ellos mismos exprimen al distrito como si fuera una mina humana. El propio Sejanus se lo dice, el dinero que invierte el Capitolio solo va a la industria, nunca a la gente. O sea, ellos ponen la soga y luego se felicitan por lo mucho que evitan que te ahorques con ella. Y aquí es donde entra mi chaqueta mental, digámoslo de esa forma. Somos animales sociales al final del día. En la naturaleza no somos los más fuertes, rápidos o ágiles, pero sí los que mejor se comunican, colaboran y organizan. Sobrevivimos por trabajar en equipo. Por muy fuerte o capaz que fuese un individuo, poco tenía que hacer contra un oso, un tigre o un mamut. Necesitamos del otro para sobrevivir. Y ya no solo por cuestión de supervivencia, porque la soledad enferma psicológica y físicamente. Si dejas a dos personas solas en un bosque, sin historia, sin prejuicios, supongamos que se encuentran de la nada, ¿realmente se matarían solo porque sí? No.
es más probable que respiren aliviados de no estar solos, que se cuiden, que se organicen, que trabajen juntos para sobrevivir, porque esa es nuestra verdadera naturaleza. Desde el inicio de nuestra historia, hemos orbitado de una forma u otra hacia el orden. Nos hemos organizado en mayor o menor medida, sin necesidad de gobiernos totalitarios, extensas constituciones políticas o adoctrinamiento. Creamos orden, reglas y códigos. Hicimos distinciones entre lo bueno y lo malo. Eso es el contrato social, un acuerdo implícito donde todos ceden una parte de su individualidad con tal de funcionar en sociedad. Pero Snow cree que ese contrato solo puede ser impuesto desde arriba, que necesitamos un gobierno fuerte, el Capitolio, que nos lo encaje a la fuerza. Y pienso que eso está mal. El contrato social no es algo ajeno a la propia voluntad del hombre. No se abrió el cielo y un dios nos lo dictó. No apareció mágicamente la primera vez que coronamos a un rey. Lo inventamos nosotros en nuestro deseo de comunidad, nace de nosotros mismos y no necesitamos de violencia para implementarlo. Ahora, ¿somos seres pacíficos? Ni de pedo. Snow tiene razón en que somos violentos, pero su error es que él piensa que ejercemos la violencia de forma individual y gratuita. Digo, no falta el psicópata que mata por gusto, pero pues es la excepción que confirma la norma, ¿no? La verdadera violencia la hacemos de forma tribal, cuando hacemos una distinción entre un grupo y otro. El problema no es el hombre en sí, sino la tribu contra la tribu, y puede tomar el nombre que quieras: religión, ideología, etnia, nacionalidad. Mientras creamos que hay un ellos y hay un nosotros, el conflicto estará latente. No somos naturalmente violentos de forma individual, pero sí somos naturalmente violentos de forma tribal, porque volvemos el grupo al que pertenecemos parte de nuestra identidad, y nos tomamos un ataque o crítica a nuestro grupo como un ataque hacia nosotros mismos, por nuestra necesidad de pertenecer. Y aquí está otro acierto de Snow. Muy probablemente sí estamos atrapados en un ciclo de guerra eterna. Entonces, como menciona Orwell, mi papá, en 1984, si no puedes evitar la guerra, manténla bajo tu control. Así que, de hecho, los Juegos del Hambre sí son un instrumento brillante, no para hacer ensayos sobre sociología, que ya vimos que nomás no cuaja, pero sí como un medio de control. Karl von Clausewitz argumentaba que la guerra es solo una herramienta más de la política, así que, ¿por qué no aprovecharla? Por ello, los juegos. Los juegos, al enfrentar a los distritos, crean conflictos y rencores entre los propios distritos, volviendo la unión entre estos más difícil, más no imposible. También alienan al espectador, lo desensibilizan, asesinan por completo la empatía que pudiesen llegar a sentir por el niño brutalmente asesinado en la pantalla. Solo importan los tributos en tanto sean entretenidos. Asimismo, son una muestra increíble del poder del Capitolio y le hace recordar a los distritos quién está al mando. Los juegos son violencia con propósito. Pero dado que el entendimiento de Snow del hombre estaba parcialmente incorrecto, su sistema político también. Al final el Capitolio colapsa porque no ofreció una salida real al conflicto. Miren, Nicolás Maquiavelo decía que la sociedad está compuesta por dos espíritus: el del gobernante y el gobernado. Similar a Orwell con opresores y oprimidos. Estos dos espíritus están en constante tensión para imponer sus ideales. Entonces, Maquiavelo no defendía la democracia por idealismo, sino por estrategia. La democracia permite que ambas partes, gobernante y gobernado, peleen sin llegar al derramamiento de sangre. Canaliza el conflicto y lo regula. Debates en vez de balas, instituciones en vez de ejecuciones, votos en lugar de sangre. Ya vimos que la guerra es eterna, el ser humano gregario y conflictivo. Entonces, si quieres mantener tu poder, da el espacio para una forma regulada de conflicto. Es como una olla a presión. Si no dejas escapar el vapor, va a explotar. Pero si abres demasiado, nunca va a hervir. La clave está en el equilibrio, pero Snow se pasa el equilibrio por los huevos. No ofrece una salida al conflicto, solo aplasta, infunde temor y golpea. Ahora, vamos a jugar a ser malos. Imaginemos que somos el típico dictador de manual. Traje caro, sonrisa hipócrita y una silla del poder que no pensamos soltar ni con una bomba nuclear. No estoy aquí para plantear un gobierno justo ni para que el pueblo sea feliz. Vamos a asegurarnos de que vamos a mantener el poder. Y quiero aclarar que esto es un ejercicio mental, una suposición. No estoy de acuerdo con lo que voy a decir y tampoco voy a plantear un gobierno en el que yo quiera vivir. Simplemente vamos a ponernos en los zapatos de Snow. Entonces, he aquí mi propuesta.
Hay que darle cabida al conflicto para evitar el desastre, pero sin darle tanta autonomía al pueblo como para que nuestro poder se vea amenazado. La solución: una democracia simulada. Es simple, hay que mantener las apariencias. Haces todo un teatro para que parezca que el poder va cambiando de manos. Diferentes partidos políticos, elecciones cada tanto, nuevos rostros, otros eslóganes. Todos juran ser distintos y se pelean entre sí, cuando en realidad todos son del mismo grupo, la misma esfera política. El poder sigue en la misma oligarquía, y tú, que es quien manda realmente, te mantienes en las sombras, impune, sin ser visto. Así, el mal nunca tomará forma. No hay un enemigo al que señalar como culpable, no hay un villano al que odiar. En este caso, no hay un presidente Snow que asesinar, ni un Capitolio que hacer arder. Vuelves todo tan borroso y desvías la atención del verdadero problema. El sistema es un juego arreglado donde solo el pueblo pierde. Este sistema también te da un arma más sutil y elegante para combatir el descontento del pueblo con tu gobierno, porque pues siempre lo habrá. Y esta arma es la esperanza, y Snow la conoce muy bien. Cuando la gente recrimine las cagadas de quien hayas puesto en la silla en ese momento, se pueden usar excusas como: es que el gobierno anterior nos dejó en ruinas, es que los otros partidos no me dejan trabajar, es que la corrupción viene desde hace décadas. Además, como le das a tu pueblo la ilusión de que ellos eligen, dirán: bueno, en las próximas elecciones votaré por el siguiente partido, la siguiente es la buena, apagando así el fuego de la rebelión antes de que arda. Ahora, explota nuestra naturaleza tribal y gregaria, nuestra necesidad de pertenecer. La ilusión de voces distintas hace que la gente tome bandos. Hazlo, provócalo, deja que ellos hagan el trabajo sucio por ti. El pueblo elegirá el partido que mejor le acaricie el ego y lo defenderá a capa y espada. No lo hará solo por ideología, lo hará por identidad. Una crítica a sus partidos favoritos la tomarán como una crítica personal. Formarán bandos, discutirán en hilos interminables en redes sociales, se gritarán en las cenas familiares, se llamarán entre ellos de una u otra forma: comunista, facho, capitalista, woke, retrógrada, lo que más les guste. Todos creerán tener la razón, pero nadie será capaz de admitir que se equivocan, porque es más fácil aferrarse a una mentira que admitir que su candidato favorito es pura basura. Cuando eso pase, pierden la capacidad de diálogo. Así te aseguras de que jamás se unan, porque si los oprimidos se unen, pierdes. Pero si se odian entre ellos con más intensidad de la que jamás sentirán contra ti, ganas. Divide y vencerás. Estarán tan enfrascados en tener la razón que nunca verán que el verdadero enemigo es el sistema. Demasiado ocupados despedazándose entre ellos, que no usarán como símbolo de una revolución a un adolescente con cara de culo. Al final del día, Snow no fue ningún idiota, pero sí falló en su forma de ejercer el control. Su propia cobardía y desconfianza de los demás lo hicieron pensar del ser humano de la peor forma posible. Quiso someter a todos a punta de látigo, sin entender que el verdadero arte está en hacer que el pueblo te obedezca creyendo que fue su idea. No basta con oprimir, hay que maquillar el poder, dar teatro, ilusión. No entendió que mandar desde las sombras es más efectivo que gritar quién eres desde un trono. Se expuso, le dijo al pueblo quién era el enemigo, y ellos, eventualmente, tomaron la oportunidad. No entendió que, para oprimir eficazmente, a veces tienes que dejar que el oprimido crea que es libre. ¡Hey! Soy yo de nuevo. Ya no tengo aquí esta parte guionizada. Acabo de terminar de editar. Tengo muchas tareas que hacer y creo que me tardé bastante en subir este video. Justificación ninguna, salvo que el semestre me hizo su perra. Y eso, creo que hubo un punto en el que me empecé a sentir como ansiedad de que esta cosa no sentía que quedaba bien. La verdad es que quise tanto borrar el guión como mientras grababa, como mientras editaba. Quise borrar todo 1001 veces. Pero pues aquí estamos. Mucho tiempo después, pero aquí estoy. Mi plan era originalmente, después de Jurassic Park, subir un video de la Guerra de los Mundos. Pero mientras estaba releyendo la saga completa de los Juegos del Hambre, que todavía me falta el libro más reciente, tuve la idea de esto, se apropió de mí y pues
aquí estamos. La verdad es que no creí que el video de Jurassic Park fuese a tener tanto apoyo. O sea, yo con 2000 vistas me hubiese dado por un éxito y resulta ser, la última vez que revisé, que tenía 200,000. Creo que eso también influyó a que me obsesionara con que este último video quedase bien. Digo, también como mi máquina de coser lo permite, porque batallé mucho para tanto exportar ese video como estoy batallando para exportar este. Sentía que nada me gustaba, que nada quedaba bien, pero pues aquí estamos. Lo terminé. Creo que es el último video largo que hago en un tiempo, tanto por el bien de mi computadora como para intentar hacer una subida de videos más periódica, más en corto. Ahora sí, próximo video de la Guerra de los Mundos. Ya estoy terminando mis notas al respecto. Espero en una semana estar empezando a grabar audio. Y pues, la verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Estoy un poco bastante asombrado de eso. Francamente no tengo palabras para expresarlo. A tal punto que hasta siendo... O sea, sé que subirlo al internet es asumir que todo el mundo lo va a ver, ¿no? O sea, pero uno no lo siente tan palpable hasta que ve la cantidad de vistas que tiene el video anterior y así. Entonces como que irónicamente da un poquito de vergüenza. Pues muchísimas gracias. Nos vemos luego.